Escucha, Chile. De policía militar en la comuna de Peñalolén pasó su primera noche privado de libertad el general en retiro Óscar Izurieta Ferrer. El mismo que hace 16 años se transformó en el comandante en jefe del ejército número 57 de la institución. Es parte de la tradición militar tenderles la mano en todo lo que corresponde y en nada de lo que no corresponde. Tendió harto la mano, pues, porque son 6.000 millones de pesos los que tiene que dar cuenta de esos gastos. El ex uniformado está sometido a un proceso por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Y él dice también que tuvo que ayudar en el cuidado del dictador Pinochet, porque según sus palabras se destinó una cantidad importante de recursos de gastos reservados. Y detalló que el dinero de estos gastos se ocupó para actividades con la prensa, un formato de regalos de matrimonio, y que en su caso en millonarias cifras recibidas en efectivo. Luego Izurieta detalló, en sus primeros años parte de los recursos de gastos reservados iban al general Pinochet y su familia, afirmando que el dictador gastaba mucha plata porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural. El procesamiento plantea también que estos altos gastos se debían a que por la intención de cuidar a Pinochet había que tener a su disposición una gran cantidad de médicos, enfermeros y escoltas, todo pagadito con el erario nacional. En esta línea, el medio anticitado afirmó que el vínculo con esta familia fue con la comandancia guarnición del ejército de la región metropolitana, donde se encargaban de mantener todo el sistema de escolta, de salud y de apoyo de la gente que custodiaba y atendía al general Pinochet. Con este fin se destinó una cantidad importantísima de recursos de gastos reservados. Posteriormente, se dice que Izurieta utilizó muchos de los gastos reservados para realizar actividades con editores, periodistas y columnistas, asegurando que tenía el fin de relacionarse de buena manera con los editores generales de los distintos medios de comunicación y anticipar informaciones que pudieran afectar la imagen del ejército. También Izurieta dijo que él lideró la idea para crear un modelo de regalos para matrimonios de militares, un formato que clasificaba los regalos con las letras A, B y C, según la persona que se casaba o con quien enviaba la invitación. Izurieta explicó que recibía entre 70 y 72 millones en gastos reservados en un sobre con dinero en efectivo, mientras que él solicitaba 6 millones de pesos más. Esto era mensual. Queridos compañeros y compañeras, opiniones sobre esto. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Bueno, gracias, Haroldo. Yo quisiera hacer como una primera observación general sobre estos hechos que tienen que ver con el momento en que esta medida cautelar es dictada por la ministra Rutherford, que es la que lleva en el marco del proceso judicial antiguo, vale decir, esto no es en un procedimiento oral, sino que es en un procedimiento escrito, la investigación sobre los últimos comandantes en jefe. Como muy bien se decía en la nota, esto pone en condición de imputados a la totalidad de los comandantes en jefe que encabezaron el ejército después de la dictadura. Esto, yo creo que esto es un elemento que a mí me parece sumamente clave, porque tiene que ver precisamente con la naturaleza del Estado. Se ha dicho de que el Estado patronal, el Estado burgués y el Estado chileno es un Estado patronal, es en el fondo un grupo de matones al servicio del capital.
Y ese grupo de matones en nuestro país tiene como nombre las Fuerzas Armadas y específicamente al Ejército de Chile. Una forma de abordar este tema y de comprender la profundidad que tiene esta resolución es observar la manera como el proceso constituyente que actualmente está en curso y que es sostenido desde la Convención Constitucional no ha discutido nada con respecto a esta institución, como tampoco ha habido discusiones sustanciales respecto a la propia organización del Poder Judicial. El hecho de que estos poderes del Estado, que son poderes paradigmáticamente no democráticos, sin ningún tipo de participación popular en su generación, y que están generados directamente para la represión, cual es el caso de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, no sean alcanzados por el proceso constituyente, da cuenta del carácter, del verdadero carácter de este proceso, que en realidad es un proceso de reformas del orden constitucional y en ningún caso la refundación de un orden institucional sobre nuevas fases sociales. Entonces, yo creo que el punto donde yo creo que debe dirigirse el análisis al comprender esto de que es imprescindible, o sea, al revés, digamos, por ponerlo de otra manera, que es incompatible con un orden democrático, y entendiendo por un orden democrático aquel en que el poder se encuentra radicado en los trabajadores, es la existencia de una institución como la del Ejército de Chile y de sus Fuerzas Armadas. En ese sentido, el reclamo democrático, el reclamo político, el reclamo social de fondo que subyace a esta interpelación que hace la justicia militar sobre la persona de Zurieta es precisamente aquel, ¿no? La idea de que estos órganos deben ser disueltos, porque el contexto en que este se da precisamente se da en el contexto burocrático, el contexto represivo, que precisamente es el que permite que estos órganos realicen estos actos. Esto no se trata simplemente de darle mayor transparencia, de aumentar las formas de regimentación, de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, como seguramente ingenuamente se podría plantear. Esto tiene que ver con cuestiones de fondo y que tienen que ver con la naturaleza de clase del aparato militar y esto no es solamente un decir académico o ideológico, sino que es la constatación del papel que han jugado históricamente en la represión de nuestro pueblo. En relación a qué es el Estado burgués, es la composición lo que es el Estado y las Fuerzas Armadas, a quienes responden. Como primer elemento, eso es bastante interesante analizarlo, porque no se trata tan solo de hacer un pequeño control político de cómo está funcionando el ejército. Y en este caso, con la ministra en visita, Romy Rutherford, que está investigando a Oscar Izurrieta, pero también a 54 más que están en un proceso. Porque esto parte del 2006 hasta el 2010. Hay una investigación a los comandantes. Pienso que es interesante que en el contexto que se está dando ahora, con la nueva constitución que se quiere sacar, la convención, perdón, es verdad que es una pena que no surjan voces desde el mundo de los constituyentes que no hablen específicamente de eso en estos días. Es una pena, también es una pena que el presidente nuevo, que en este caso de Boris, no diga nada, bueno, no ha dicho nada por otros temas, se ha quedado como en silencio en estos días, pero el tema de las Fuerzas Armadas es preocupante porque es un dinero que muy fácilmente le puede servir a otros chilenos para la vivienda, para otras situaciones, y es verdad que el Estado chileno necesita un ejército, según ellos, para resguardar sus fronteras, sus historias, pero bueno, eso es también vemos que no cumplen una función específica, no cumplen una función ni de resguardo porque están permanentemente robándole al Estado, siendo que el Estado ya es raquítico con todo el robo que tienen los empresarios, las facilidades para evadir impuestos. Bueno, la verdad de las cosas es que hoy día salta en todos los ámbitos la necesidad de refundar estas Fuerzas Armadas, de cambiar el carácter de clase que ellos tienen,
toda la formación que ha tenido la Fuerza Armada represiva, de tortura, de asesinato, ya estas Fuerzas Armadas deben reformularse, recambiarse, refundarse. El pueblo de Pisiga Bolívar por el lado chileno Colchane. Lo que divide ambos lugares es una pequeña zanja y bofedales. Lo que vimos y lo que estamos viendo en las imágenes que captamos el día de hoy es un paso constante, incesante, sin pausa de inmigrantes. Son en grupos, como tú decías, de 10, de 15, de 20. Es, la verdad, algo incontrolable. Hay presencia militar, hay carabineros en el lugar. Pero claro, lo que nosotros vemos es que cuando un grupo intenta ingresar, lo detecta carabineros, llegan al punto, ellos se frenan y por el otro lado ingresa otro grupo, porque son decenas de grupos de esta cantidad. Por lo tanto, es algo difícil de frenar, difícil de pesquisar. Son grupos que avanzan con niños, incluso con animales. Acabamos de ver algunos testimonios sobre el terrible problema migratorio que tiene nuestro país. Es terrible. Bueno, conversábamos con un panelista, Nahuel, compañero dirigente sindical de Suecia, que nos decía que la migración era un problema político. No era tanto como un tema de derechos humanos, sino un problema político. ¿Cómo lo ves tú, Benjamín? Bueno, hace 2 programas atrás decíamos emigrar es un derecho como primer contexto. Analizábamos muy rápidamente el tema de estas manifestaciones en Iquique con los camioneros, y creo que también en ese momento yo, bueno, planteé de que estaba siguiendo la noticia vía compañeros, gente dirigente sindical de Iquique y gente de izquierda, gente no de derecha, ni gente intolerante, gente bastante revolucionaria, que decía, bueno, sí, hay que apoyar esto un poco, porque la ciudadanía de Iquique, Colchane, se está llenando de gente que es bastante violenta, no los inmigrantes trabajadores, porque ojo, acá la idea... Después esto se mezcló con varias cosas, varios sentimientos, porque después como que fue en escala hacia una discriminación, hacia la violencia, hacia las personas que vienen a trabajar acá. Y es verdad que, por otro lado, hay un sector de narcotraficantes que le complican la vida a la gente en esos sectores. Eso es una realidad que no podemos decir no existe. Eso existe, concretamente. Concretamente eso está existiendo. Y un poco después, con toda la manifestación de los camioneros contra los inmigrantes, ya se fue como para otro lugar. Empezó a buscar como otro relato, un poco más racista, más discriminatorio, xenófobo. Un montón de cosas empezaron a ocurrir. Y que fue bastante vergonzoso, por una parte, porque, bueno, no es que me llame mucho la atención, pero la prensa alemana, la prensa francesa decía, mira lo que está pasando, el poder que tienen los camioneros, para apurar una ley, esta ley, la nueva ley de migración que hace horas atrás, o hace 2 días, perdón, se puso marcha blanca, con toda una improvisación, hacia las familias que están cruzando entre Bolivia y Chile sin protección, sin que estén personas de derechos humanos ayudando, porque la ley dice solamente la policía chilena, y ahora también el ejército que está ayudando a la tranquilidad. Entonces es bastante curioso todo lo que ha pasado, porque el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, planteaba que había tenido una muy buena conversación con los empresarios, con los 17 gremios, y que le dieron todo el petitorio, ganaron todo el petitorio, llevan 170 y tantos militares, 100 carabineros a resguardar eso. Y es curioso porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, gente con familia, y se están vulnerando los derechos humanos de una manera horrible. Y también es terrible también que el nuevo presidente que asume el 12 de marzo, ayer, en estos días, no ha dicho nada, y sobre la improvisación que tiene Sebastián Piñera con la nueva ley.
porque normalmente esa nueva ley, que es del año 75, que es del año 75 y ahora se estaba esperando durante 8 años. Durante 8 años se sacó gracias al impulso de los camioneros, de la gente, de los 17 gremios del transporte. Que ojo, no estoy diciendo que esté mal que se movilicen por su derecho, por sus necesidades, está bien. Lo triste es que acá ha muerto gente. Byron Castillo, de 25 años, murió. Bueno, la prensa del Bío Bío a todo esto lo ha puesto un sensacionalismo terrible ahí. Muere Byron Castillo, yo lo lamento porque escuché hoy, creo que a la mamá de Byron Castillo y los familiares, y es terrible. Ojo, no quiero hacer sumar y ni restar, pero también en Colchane han muerto más de 23 personas, producto de esas caminatas que tienen, y con la nueva ley los encaminan, como dicen ellos, o sea, te toman, te encaminan a la frontera con Bolivia, pero es terrible porque Bolivia tampoco los quiere. ¿Y qué hace Tomás Mochiato de Bío Bío? Dice, no, lo que pasa es que Bolivia, lo tengo textualmente, Bolivia intenta debilitar a Chile para generar un conflicto. Sí, bajo un régimen capitalista, la situación de los trabajadores siempre va a ser la explotación. Este problema al que estamos haciendo referencia acá no es solo de Chile, son miles y miles de africanos que mueren en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, ¿no? A la civilizada Europa, donde reciben el mismo trato que reciben los inmigrantes acá y el mismo trato que reciben los inmigrantes también en la frontera sur de Estados Unidos. Esto es un problema que no puede ser enfocado simplemente como una cuestión de seguridad, de orden público o simplemente como un problema de regularidad en el ingreso al país, sino que tiene que ver con la crisis capitalista en su conjunto. En segundo lugar, a mí me parece importante destacar algo que es parte de la tradición marxista, de la tradición socialista, de la tradición revolucionaria de la clase obrera, y esto es que no hay inmigrantes. Lo que hay son trabajadores que son de otros lugares, simplemente. Quienes vienen quienes ingresan al país de esta forma penosa, como se vio en el video, son trabajadores que vienen en búsqueda, vienen huyendo de la miseria y vienen en búsqueda de condiciones de subsistencia. De la misma manera como también los trabajadores se desplazan dentro del propio país en búsqueda de mejores condiciones de vida. Uno de los razonamientos básicos del fascismo y de toda política burguesa es encontrar en los trabajadores, en los propios trabajadores y en la división de la clase trabajadora, explicación a los problemas en los que padece esta clase. Vale decir, la burguesía habitualmente divide entre mujeres y hombres, entre viejos y jóvenes, ¿no? Entre chilenos y mapuches, ¿no? Es una política tradicional, el de buscar la explicación de la explotación capitalista en la propia miseria, ¿no? A la que son sometidos los trabajadores. En ese sentido es muy importante señalar de que acá el gran problema es un problema político y que no se enfrenta de un lado a los trabajadores y del otro lado a la burguesía. Nosotros tenemos al gobierno saliente, al gobierno criminal de Piñera, perpetrando estos crímenes en contra de los inmigrantes, de los trabajadores migrantes, y al gobierno entrante, el gobierno de Boric, sosteniendo la misma política. Los camioneros, y esto es información que me llegó, digamos, directamente de la zona del norte, no solamente negociaba con el gobierno, sino con las autoridades también del Frente Amplio, ¿no? Quienes han actuado como facilitadores de muchas de las acciones de represión que se están dirigiendo en contra de los inmigrantes. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? De que uno de los grandes triunfos políticos de la burguesía en Chile es lograr instalar la idea de que el problema de la delincuencia en Chile se ha originado en los inmigrantes. Ese es, y que en general, que la inmigración es un problema. Eso también es un triunfo. Creo que Baudelaire, me parece que era Baudelaire, pero no estoy seguro. También puede ser algún personaje de alguna película, decía que el gran triunfo del demonio es hacer creer al resto que no existe, ¿no?
Bueno, aquí un gran triunfo de la burguesía es hacer creer de que los problemas sociales no son el resultado de la explotación, sino que son otras cosas, en este caso, la llegada de inmigrantes. Termino señalando lo siguiente. Esto significa de que la respuesta a los problemas sociales que hay acá, debemos buscarla, la explicación debemos buscarla en el propio orden capitalista. La crisis que hay en el norte del país es la misma crisis que hay en el resto del país. Y esta no está originada por la llegada de trabajadores de otros países, sino es el resultado de la incapacidad del gran capital de dar respuesta a los problemas sociales. Lo que ocurre acá, la miseria, la cesantía, la falta de acceso a servicios, no tienen que ver con la llegada de inmigrantes. Esto tiene que ver con que la clase dominante es incapaz de alimentar a sus esclavos, ¿no? A los trabajadores. No puede hacerlo. Y en la medida que esto ocurre, se comienzan a avivar las llamas del fascismo. El gobierno entrante, el gobierno de Boric, fue votado, o al menos fue una bandera bastante torpe de su campaña, con la idea de que iba a enfrentar el fascismo. La verdad es que esto no es así. Esto no es así. Y esto lo podemos observar en la conducta que no solamente en lo que ya ha planteado el propio Boric, quien ha dicho que efectivamente el problema acá es la falta de control sobre la frontera, sino que la manera como se han inclinado hasta respecto de los reclamos de un gremio paradigmáticamente fascista como el de los camioneros, ¿no? Los camioneros no solamente hoy día, no solo en agosto del año 2020, sino que desde 1973 vienen avivando el fuego del fascismo. Y son ellos precisamente, de alguna manera, la cabeza de turco de un ataque más general sobre el conjunto de los trabajadores. Y esto debe ser observado con claridad, y por lo mismo, echar abajo el estado de emergencia en el norte grande chileno, en la zona de la frontera, donde ha sido declarado que es exactamente la misma situación que ocurre en la Araucanía, es un anticipo de cómo el régimen pretende resolver los problemas sociales. Esto con represión, con militares en la calle. Este es el programa. Este es el programa del fascismo. Es el programa que esta esperpéntica dirigente fascista, que su nombre afortunadamente no lo conozco, pero escuchamos parte de su intervención, refería, ¿no? Estas amenazas en contra de los trabajadores, blandir la imagen de la represión, militares a la calle, ha sido el reclamo de la extrema derecha siempre. Contra eso, contra este reclamo fascista, es necesario que los trabajadores se alcen reclamando el cese de los estados de excepción constitucional, que es un anticipo de dictadura, y al mismo tiempo levantando las reivindicaciones que son del conjunto de los trabajadores, tanto chilenos como inmigrantes. En nuestro país, yo quiero terminar señalando esto, perdón que me extienda, pero es que me parece una cuestión gravitante en este momento. En nuestro país hay 2 millones de trabajadores inmigrantes. 2 millones. Es una proporción muy significativa, casi un quinto de la fuerza de trabajo que hay en el país proviene de otros países. El plantear de que los problemas sociales o el problema de la delincuencia proviene de los trabajadores extranjeros, es decir, en el fondo, que son los explotados los responsables de su propia miseria. Y esto es algo que solamente puede caber o solamente puede imponerse en el marco de un régimen fascista y de salidas de reacción. Creo que este problema, el problema de la defensa de los trabajadores inmigrantes, es uno de los grandes problemas políticos que vamos a enfrentar, no solo ahora, sino que muy probablemente va a ser una de las primeras tareas que vamos a tener que enfrentar los trabajadores al enfrentar el gobierno patronal de Boric. Mi nombre es Patricio Ortiz, ex militante y prisionero político rodriguista. A través de estas palabras envío un apoyo restricto a la iniciativa de término de la prisión política presentada por un grupo de constituyentes. En especial, no podemos tolerar que Mauricio Hernández Norambuena siga 20 años y ha cumplido 20 años de prisión en condiciones absolutamente inhumanas. Hay que terminar con la prisión política de todos los jóvenes que se alzaron en el año 19 y también obviamente con la prisión política mapuche. Un abrazo desde el centro de Europa. Como rodriguista comprometido con las causas populares,
quisiera llamar a que se aplique esta ley de amnistía que propuso una parte de la Convención Constituyente. Pienso que es una buena proposición en la perspectiva de que se liberen a los presos políticos de la revuelta, a los presos de ayer, a los presos mapuche y también a nuestro hermano Mauricio Hernández, que está en condiciones especiales en la cárcel de alta seguridad. Por ello, yo pienso que es importante apoyar esta amnistía, y para comenzar una democracia real en Chile se necesita tener un país democrático sin presos políticos. Hola, soy María Pilar Olmedo, franco-chilena. Hago parte de los grupos de apoyo y de solidaridad con los pueblos no alineados acá en París, y desde París exigimos la liberación de todas y todos los presos políticos de Chile. También exigimos ver las condiciones inhumanas de encarcelamiento de Mauricio Norambuena. Recordarle al presidente Boric que la transición y el cambio no se puede hacer en Chile si tenemos presos políticos de ayer y de hoy. Arriba los que luchan. Hola, mi nombre es Karina Francis y soy consejera de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores en representación de Europa y África. Y hoy me sumo a los miles de voces que exigen la libertad de nuestros presos políticos, los presos mapuche, los presos de la revuelta, los presos de ayer y de hoy, la libertad de Mauricio Hernández Norambuena. Por todos ellos exigimos libertad ahora. La Comisión de Derechos Humanos Suecia-Chile exige la libertad inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos de la revuelta del 2019, a acabar con la herencia pinochetista, empezando por la libertad de todos los presos del estallido, libertad a los prisioneros políticos mapuche, libertad ahora para Mauricio Hernández Norambuena y los prisioneros de la dictadura. Nos vamos al último segmento que tiene que ver con los presos de la revuelta, los presos políticos de la revuelta. Estamos con Paola Palomera, madre de Nicolás Piña, preso político de la revuelta. Cuéntanos un poco de la situación de Nicolás y la situación de los presos políticos hoy día, ¿en qué estado está? Bueno, con respecto a Nicolás, él sigue en prisión preventiva. Fiscalía le ha negado todo a Nicolás. Hemos ido a las instancias de Corte de Apelaciones, Corte Suprema, presentamos un documento de nombre Llanamiento, en la cual ahí se expone la forma con la que fue detenido Nicolás arbitrariamente, secuestrado prácticamente, porque es un secuestro del que fue, y de la forma con la que se ha tratado cada vez que hemos ido a alguna audiencia de cambio de medida cautelar en las audiencias de garantía, tratado prácticamente como una persona que no le dan su libertad simplemente, o no le cambian no le hacen el cambio de medida cautelar porque es un peligro para la sociedad. Entonces hay una arbitrariedad con respecto a esto, hacen juicios políticos en cuanto a sus audiencias, y no solamente con él, sino que con todos los chicos. Así que claramente cuando en algún sector puede decir alguien que no son presos políticos, sí lo son, porque la Fiscalía actúa de una forma arbitraria, como dije antes, y además esta gente prácticamente es cómplice del Poder Judicial de todo lo que está pasando a los chicos. Bueno, con respecto a ello, hoy día salieron 2 chicos con cambio de medida cautelar, por ejemplo, uno que está en Puente Alto, el otro está acá en Santiago 1.
En la semana pasada salieron alrededor de 11 jóvenes también con respecto al cambio, a una modificación de la ley control de armas, y pudieron salir ellos, bueno, con libertad vigilada, porque todos salen con alguna condición. La ley de indulto se inventa, por decirlo así, se desmenuza y queda en amnistía, pero finalmente todos los cabros salen con alguna condición, echándose la culpa a ellos, como para poder salir de lo que es la prisión, porque no es bueno, o sea, lo que ellos viven ahí son cabros que no tienen normalizada la cárcel. Nosotros como mamá tampoco, yo tampoco tengo normalizada la cárcel, entonces, bueno, finalmente la única esperanza que uno tiene es que se le cambie, que se le dé un arresto domiciliario, y ellos salen de ese status quo donde están, cambian el colchón, que es una colchoneta por un colchón de 20 centímetros nada más, pero los chiquillos siguen presos y a puertas de un juicio. Eso es lo que uno espera, nada más. Paola, ¿de qué acusan a Nicolás? Bueno, a Nicolás lo acusan en primera instancia lo acusaban de un lanzamiento de una bomba molotov, tipo molotov, hurto simple y incendio. Perdón, homicidio frustrado. Cuando lo reformalizaron, ahora le adjuntaron incendio. Así que tiene 4 cargos, tiene dos querellas del Consejo de Defensa del Estado, y tiene la querella del Ministerio del Interior. Paola, fuiste testigo de la detención de tu hijo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros como familia siempre el 18 de octubre nos salimos a las calles a manifestarnos, a tener petitorios, educación gratuita, una mejor salud, y tantas cosas, no más FP, un sinfín de cosas que todo el mundo pedía, ¿no? Y nos acercábamos todos los días, después todos los viernes, y en una de estas marchas que hubo, fue el 12 de febrero, hace un año, fuimos a esa marcha. Había mucha rabia ese día, me acuerdo, porque hubieron 3 muertes dentro de esa semana. Esa semana murió el chico en una comisaría que no recuerdo el nombre, que supuestamente se ahorcó con una frazada. La muerte de Francisco el Malabarista y un ciudadano boliviano que murió en el norte, que Carabineros lo fue a dejar muerto, lo dejó tirado. Bueno, estas 3 muertes en manos del agente del Estado, eso hace salir a la gente, la rabia que continúa. Y nosotros nos fuimos allá, vimos cómo se incendiaba ese carro, después nos fuimos a la casa. Nicolás se acerca al parque a orinar, me acuerdo. Había mucha gente cambiándose de ropa, generalmente los chicos lo hacen así. Y bueno, nos fuimos caminando cuando de repente aparecen 2 tipos obstruyéndole el paso a Nicolás, y luego apareció un séquito de hombres de negro que lo increparon y le dijeron que él era Paco, que era un Paco infiltrado, y que lo habían visto, que él estaba sacando fotografía. Bueno, y vi cómo le pegaban, me pegaron a mí también, porque ellos jamás pensaron de que yo era su madre, y simplemente lo secuestraron, y aparece una camioneta blanca con vidrios polarizados y se lo lleva, que ellos eran carabineros, y el resto eran pacos infiltrados que estaban, los mismos que estaban dentro del radio, estaban ahí, que después fui viendo todos los videos y me llevé la gran sorpresa de los mismos carabineros, estos llamados intramarcha, los cazadores, entraban y salían de la comisaría esa noche, y eran los mismos que estaban ese día haciendo todo este famoso
montaje que han hecho. Y bueno, de ahí salió formalizado Nicolás, se lo llevaron, al otro día lo formalizaron, lo pasaron por televisión, que en eso se cayeron 3 chicos ese día, Nicolás más dos hermanos, pero todo se concentró en Nicolás, que es un ingeniero, porque la conferencia de prensa le dio un alto mando, y se concentró en eso, que era ingeniero y que no tenía antecedentes. Entonces fue absolutamente segregador de parte de lo que hicieron. Bueno, y también hicieron eso, pero también Nicolás me contaba en una de las visitas que a Nicolás lo engrillaron y lo hacían subir reiteradamente, veces en un auto lo hacían bajar y subir y bajar, y toda la prensa burguesa ahí sacándole fotos y grabándolo. Eso no lo hicieron, pero le pasaron la formalización por la televisión a un día sábado, hora 3 de la tarde, cuando la gente está almorzando. Twitter me hizo mierda a mí, con 4.500 amenazas de muerte tuvimos, filtraron la dirección de Nicolás, todo. Así que eso lo hicieron, lo mostraron como un gran trofeo. Entonces yo creo que por eso ahora, bueno, hacen todas estas cosas. No hace poco, no hace nada, yo tuve una audiencia el 4 de enero y me pidieron 10 millones de pesos de caución. Y la magistrada lo bajó a 8. Incluso cuando fuimos a la Corte de Apelaciones, porque ellos apelaron, podía haber sido mucho más. Entonces, toda esta mercolanza que hacen, lo vive mucha gente también. Hay gente que le piden 3 millones, 4 millones, 2 millones. Cuesta mucho tener esa plata. Y además esto es caro. Encarcelan a los chiquillos, pero es toda la familia la que uno se va empobreciendo prácticamente. No se ven a las grandes organizaciones luchando por los presos políticos de la revuelta. Entonces es bastante dramático, sobre todo pensando que con estos chiquillos son los que se han abierto ciertas puertas en este país, y se abrió la convención y se abrió gracias a la lucha que los compañeros están dando. Gustavo, ¿tú le ves algún futuro de que el gobierno de Boris pueda indultar a los compañeros, levantar las querellas, como decía Paola? Sí, yo primero quisiera expresar mi solidaridad con Paola. Lo que ha contado tiene un tremendo valor político. El hecho de denunciar estos hechos que están absolutamente silenciados y bajo la alfombra en la actualidad, pero totalmente, es muy importante que estas cosas se señalen, que se digan. Seguramente yo no retuve el nombre, pero Paola no dio el nombre completo, o dijo solamente Nicolás. ¿Cuál es el nombre de Nicolás? Él es Nicolás Piña. Nicolás A él le Piña. dicen el ingeniero, sí. Es Perfecto. más, voy a aportar algo, Gustavo. Sí. Fíjate que la persona que hace el lanzamiento ese día tiene unas antiparras transparentes. A Nicolás, como evidencia, le ponen una antiparra negra completa, ¿ya? Con un encendedor. Nicolás no fuma, nunca ha fumado. Y aún así, preso, no fuma. Bueno, cuando yo veo la detención de mi hijo, con todo este séquito de hombres, uno andaba con una bolsa y con unas antiparras negras. Cuando yo llego a la comisaría, Carabineros me dice que tiene evidencias de mi hijo. Y yo le relato lo que yo vi y no se lo imaginaron nunca. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en la última audiencia de preparación o sea, el 15 de marzo es la preparación de juicio, pero el 12 de enero era la primera preparación de juicio. Se pateó para el 15 de marzo. En esa, Fiscalía da su venia como para que, porque nosotros como un metaperitaje queremos hacerle a las antiparras una prueba de ADN. Viene ahora Fiscalía y lo niega, aseverando que tiene una duración de 6 meses, cuando tiene a lo sumo 48 horas como para que esté listo ese metaperitaje.
Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque todo eso ya lo denuncié y lo adjunté al documento de allanamiento en la ONU. Estoy esperando la respuesta de Ginebra, porque ya respondió ONU Chile, para todo eso. Y el nombre es Nicolás Piña. Piña, sí. Bueno, digo eso, la verdad, porque una de las cosas más importantes ante situaciones de represión, y en la época de la dictadura era algo que lo que todos sabíamos era que había que gritar el nombre, ¿no? Inclusive gritar el carnet, ¿no? De hecho, de muchos, lo único que nos queda es precisamente la imagen de un hombre llevado en un vehículo gritando su nombre. Es la última cosa que nos queda. Y el nombre de Nicolás Piña, espero que quienes nos están viendo también lo recuerden y entiendan, digamos, de que cuando se habla de los presos políticos se está hablando de dos cosas. Se está hablando de personas, como el caso que ha contado Paola, pero también se está hablando, y de toda la narración que ella hace, queda claro que estos son presos políticos. Y cuando se habla de presos políticos, se está hablando de la motivación punitiva que existe detrás. Acá no se está persiguiendo preservar el orden público, cautelar determinados bienes jurídicos, ni mucho menos preservar la intangibilidad de las instituciones y del orden democrático. Acá lo que hay detrás de esto es una voluntad consciente, sistemática, masiva, de aplastar el levantamiento popular y de violar masivamente como consecuencia de esto los derechos humanos. Lo que está detrás acá es algo que se expresa tanto en la conducta del gobierno en su momento como del Ministerio Público. Yo quiero hacer una observación sobre este punto. Yo creo que nosotros va a haber una forma muy sencilla de medir el carácter del próximo gobierno. Si Boric libera a los presos políticos, que puede hacerlo, porque tiene la facultad del presidente de la República de indultar particularizadamente, dando los nombres, Piña y todo el conjunto de los son todos liberados. Sin embargo, Boric en su discurso de instalación, este que se hizo acá en Santa Rosa y la Alameda, interpelado por los gritos de los familiares que se colaban por los parlantes en el momento que él dijo que él había hablado con los familiares, como si esto se tratara de un problema de las familias, como si esto fuera un problema doméstico. Esto no hay nada que hablarlo con los familiares, esto es un problema político, y esto debe ser resuelto precisamente en dicho plano. Y creo que lo que ya ha anunciado Gabriel Boric es que él no va a liberar a ningún preso político, porque la promesa que ha hecho y que refirió Paola, en que él va a retirar las acciones por ley de seguridad interior del Estado, no tiene ningún efecto práctico, ninguno, porque no hay prácticamente, creo que hay dos que están por ley de seguridad interior del Estado. ¿Y esto por qué? Porque la titularidad de la persecución penal le corresponde al Ministerio Público, no al gobierno. De tal manera que si el gobierno retira las querellas, el Ministerio Público va a seguir detrás de eso. En el caso particular de Nicolás Piña, así por lo que acaba de contar Paola, la pretensión punitiva del Ministerio Público seguramente va a superar largamente la del presidio mayor. Estamos hablando de condenas que está reclamando el Ministerio Público con Piñera, con Boric, superior a los 15 años. Y la posibilidad de que haya una condena el delito de incendio gravísimo, el homicidio gravísimo, va a superar fácilmente los 15 años a perpetua. O sea, arriesga 23. Sí, exacto. Bien 23. Sí, cuando 23. tú estabas diciendo las imputaciones, yo inmediatamente hice el cálculo de cuál es la pena que se está pidiendo. Y en ese sentido, la única solución para el caso de él y de miles de compañeros que están sometidos a estos procesos, no todos están en la cárcel, otros están con otras medidas cautelares, la única solución es el indulto y la amnistía. No hay otra salida, no existe otra salida. Esta idea que plantea Boric, que es tan de sentido común, de que no se va a indultar a los saqueadores y a los de incendio y a los que han agredido carabineros, pero es entender de que la acción policial y el Ministerio Público no tuvo motivación política. Todos los presos políticos, y son por eso políticos, están imputados de homicidio, están imputados de saqueo, están imputados de incendio, si no, no estarían presos. Entonces, detrás de esto, porque entiendo que Boric es una persona formada y que tiene un conocimiento cabal de lo que está ocurriendo, y no dudo que sea así, sabe perfectamente el efecto de sus palabras, y él conoce perfectamente cuál es el sentido de lo que está diciendo. Retirar la persecución de la ley de seguridad interior del Estado es no solo una bagatela, sino que es una ofensa a cualquier reclamo democrático
bajo el cual creo que debe medirse no solo el gobierno de Boric, sino que el conjunto del proceso constituyente que hoy hay hoy día. Porque la Convención Constitucional también podría, mediante un artículo transitorio, votar una amnistía respecto a los presos políticos. ¿Qué es lo que corresponde acá? Acá lo que corresponde es una amnistía. Fíjese, y quiero terminar con esto, porque esto la verdad que es igualmente grave, tan grave como las otras cosas que hemos tratado acá. La situación de la amnistía en particular, hay un connotado convencional, Fernando Atria, que planteó de que la única forma de que hubiese amnistía es que ésta alcanzara a los represores, ¿no? A los Claudio Crespo y todos estos criminales que están todos en libertad, todos. Y ninguno de ellos va a llegar a la cárcel. Eso está absolutamente claro. Es cosa de ver las penas que han recibido los asesinos de los mapuches en el sur para entender que estamos acá en presencia no de hechos domésticos ni delincuencia común, sino que de hechos claramente políticos. Porque uno de los grandes problemas de los presos políticos es que en ninguna parte del mundo hay nadie preso por sus ideas. Eso no ocurre nunca y nunca ha ocurrido. Lo que hay acá, a todo el preso político siempre se le imputan delitos comunes. Eso es una cuestión natural, porque si no, no estarían presos. Entonces, creo que acá es muy importante que todas las organizaciones de base, todas las organizaciones políticas, todas aquellas que se reclamen democráticas, todas aquellas exijan como una medida inmediata la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos. Por eso es muy importante saber sus nombres, saber cuántos son, saber dónde están, conocer esta experiencia como la que ha contado Paola, porque uno de los grandes problemas de estos presos políticos, a diferencia de lo de la dictadura, que estaban todos organizados por partidos políticos, acá, como no tienen la mayor parte de ellos mayor militancia o mayor organizaciones, hay algunos. Yo conocí el caso de Rubén Rivas, del Lautaro, que es de los pocos que tienen algún tipo de organización, pero la generalidad no tiene. Entonces también cuesta cuantificarlo.